No se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. A las 8:37. Saludamos al señor Freddy Barros, presidente de la Federación de Artesanos aquí en la ciudad de Cuenca. Cuenca acaba de pasar unas festividades que, de acuerdo con la versión de varias autoridades, del gobernador, del alcalde, de la prefecta, fueron exitosas para esta ciudad. Se habló sobre el ingreso de varias decenas de millones de dólares que trajeron los turistas y que lo gastaron en actividades de carácter lúdico, beneficiándose sobre todo el turismo, pero hay diversas ramas de actividad que de una u otra manera también deberían ver filtrada esta actividad económica que se incrementó durante los días de fiesta. Pero en particular la Federación de Artesanos de Cuenca también celebra su día clásico alrededor de estas festividades de independencia de Cuenca, el 5 de noviembre. Lo celebraron, sin embargo, con una marcha de protesta. Quisiéramos conocer por qué, señor Barros. Bienvenido. Buenos días, muy amable por la invitación a todos los radioescuchas, también un saludo. Sí, el día 5 de noviembre todos los años celebramos el Día Clásico del Artesano, decretado así en la Constitución, es nuestro día clásico. Por lo general hacemos nuestro desfile, pero en esta ocasión decidimos hacer un desfile protesta debido a todos los maltratos que venimos teniendo desde el gobierno nacional. Imagínese usted, ya daba en su introducción sobre el tema del RIMPE, pero claro, en el tema del RIMPE la Corte Constitucional manifiesta que esto es inconstitucional, pero solo en el rango de negocios populares, o sea, los que facturan de 0 a 20,000. En el rango de 20,000 hacia adelante hacen el análisis los de la Corte Constitucional, que si bien dicen no es la forma correcta de cobrar los impuestos, pero lo declaran constitucional. Entonces todo eso ha hecho que nosotros reclamemos y estamos pidiendo pues que se derogue esta ley en la Asamblea Nacional. Hay un proyecto de ley ya para la derogatoria, el cual ha pasado el primer debate, es más, en la Mesa de Desarrollo Económico de la Asamblea ha pasado ya el segundo debate, y estamos exigiendo que esto se trate ya en el pleno de la Asamblea para que se derogue definitivamente esta ley. Esta es la principal preocupación de su gremio, preocupación actual. Esa y algunas otras más. En el rango del RIMPE, de negocios populares, pues la Corte Constitucional dice es inconstitucional, pero igual tienen que pagar 2022 y 2023, cuando normalmente las decisiones, las sentencias de la Corte Constitucional son de inmediata ejecución, pero en esta ocasión nos dejan 2 años. Este es uno de los temas que estamos nosotros reclamando. Por eso, bueno, pues antes de pasar un poco al otro tema, felicitar y agradecer a todos los socios de base que se dieron cita el día sábado en un desfile, pues que con vacas locas, con bandas de pueblo, con danzas, con bailes populares, también pues reconociendo y celebrando a nuestra ciudad de Cuenca, ¿no? Concluyendo las festividades. Entonces eso se ha hecho, y esperemos que llegue a oídos del gobierno nacional, porque también sabemos nosotros que por más que se derogue esta ley en la Asamblea, el presidente, como que es colegislador, pues puede vetar esto y dejarlo en congelador 1 año. Entonces ojalá esto se respete. Otro de los temas que estamos bastante preocupados es por la facturación electrónica. Nosotros como gremio, como federación, no es que estemos en contra de la facturación electrónica, creemos que se debe implementar, pero también tenemos que reconocer que estamos saliendo de una pandemia donde prácticamente ninguno de los negocios ha ganado, ¿no? Muy pocos negocios han tenido alguna utilidad, salvo pues ya los grandes importadores, grandes empresas que sí lo han hecho, pero en el caso nuestro no. Entonces implementar, hacer una inversión, gasto, como se lo quiera decir, para implementar la facturación electrónica no está en condiciones la mayoría de nuestros socios. Es más, en algunos lugares usted conoce, ni siquiera existe una buena cobertura de internet, y en esos lugares hay talleres artesanales. ¿Qué van a hacer esos compañeros o compañeras que no puedan, porque no hay internet, dar una factura, dejar de trabajar? Es más, también en la preocupación con las imprentas, ¿no? Que son alrededor de 70,000 a nivel nacional. Con este tema de la facturación electrónica entendíamos que había algunas excepciones. No sé si van a mantenerse estas en forma temporal.
Las excepciones son para los que venden menos de $20,000, solo son para los que están en el RIMPE negocios populares, para nadie más. Igual a esto tendrán que facturar los transportistas y todo lo demás. Solo quienes están dentro del régimen RIMPE negocios populares están exentos, pero es un pequeño grupo, porque usted sabe, si usted tiene un negocio, para poderlo mantener tiene que vender más de 20,000, vender más de 20,000 al año, no es ganar. Así es, venta que no es necesariamente utilidad, no es utilidad. No es utilidad, definitivamente. Entonces, si usted tiene, qué sé yo, vende 20,000 y tiene una utilidad de un 10%, que más de utilidad no se tiene ahora en los negocios, ha ganado 2,000 en el año. O sea, no siquiera llega a un salario básico, y ya tendría que implementar, si usted vende 20,000 con $1, ya tendría que implementar una facturación electrónica. Ahora, la Corte Constitucional, entendemos, decidió que el rango correspondiente justamente a negocios populares sigue vigente este 2023, no cambiará en este año. No. Y en términos generales, el RIMPE, de acuerdo con el decreto, debería estar vigente por 3 años. 3 años, o sea, nos exonerarían del último año a los compañeros y compañeras que están dentro de ese rango. O sea, a la final, ponía yo el ejemplo, es como que alguien le sentenciaron a la cárcel para 3 años, viene un juez y le dice, no, ha sido inocente, pero igual ya está en la cárcel, cumpla los 2 años, ¿no? O sea, claro que hay una lógica desde la Corte Constitucional, porque dice, ya está el presupuesto, y de dónde se compensaría estos ingresos, ¿no? Pero ¿Cómo les ha afectado a ustedes? Si es posible, cuéntenos con un ejemplo de carácter económico, ¿cómo ha afectado estas reformas tributarias a aquellos pequeños empresarios que son los artesanos que facturan cualquier cifra por encima de los $20,000? Mire, por el momento todavía la afección no se nota, porque vamos a tener que pagar, sabe, el impuesto a la renta se paga en el siguiente año fiscal, entonces nos va a tocar pagar en el 2023, y ahí vendrán las consecuencias, porque si usted no ha tenido una utilidad alta, va a tener que pagar, no sé, 1,000, 2,000, 3,000, hasta el monto máximo me parece que $5,000 de impuesto a la renta, gane o pierda, lo cual es inconstitucional. El impuesto a la renta es impuesto a la ganancia, no el impuesto a la venta. Esto es un impuesto a la venta. Entonces, por supuesto, muchos de los compañeros o muchas personas ni siquiera saben que va a tener que pagar el otro año, ¿sí? El momento que paguen, muchos negocios tendrán que cerrar, porque no van a tener una afección directa que se han tenido más bien en el rango de negocios populares. Es el hecho de que de 0 a 20,000 no se les permite dar factura, sino solo nota de venta. Con lo cual, por ejemplo, usted sabe, ya no se puede participar en compras públicas, por decir algo, y muchas empresas grandes le dicen, no, yo quiero factura, yo no quiero nota de venta, así el monto de compra sea mínimo. Entonces, eso sí ha afectado más bien un poco en lo que es rango negocios populares a los artesanos, y creo que a la mayoría de gente en común. Algún periodista me contaba que él tampoco podía facturar ya a las empresas públicas, porque él estaba en ese rango de menos de 20,000 y tiene que solo entregar nota de venta. Eso ha sido una afección directa, pero la afección que le vamos a ver ya más clara es el momento que se pague, porque si usted vende $100,000, tiene que pagar arriba de unos $1,000 de impuesto a la renta. ¿Cuántas personas están agremiadas a la Federación de Artesanos? Bueno, la Federación de Artesanos, nosotros tenemos 35 gremios. Le iba a preguntar cuántos gremios existen. Exactamente, son 35 gremios, y cada uno de los gremios tiene su conformación. Hay algunos gremios que tienen 100, 200, 300 socios. Hay otros gremios que por la pandemia han disminuido sus socios activos, tienen solo socios pasivos, que a veces se reúnen 30, 40, 60 socios. Entonces no tenemos una estadística exacta del momento de quienes están activos, porque estamos efectivamente saliendo de una pandemia y esperemos ya contar con estos datos para el próximo año. Y ya algunos gremios recién se están nuevamente teniendo sus reuniones, ¿no? Porque en pandemia no se reunían. Entonces nosotros hablamos acá en el ASUAI, me parece, de más de unos 5,000 o 6,000 artesanos calificados. ¿Cómo les fue en estas festividades a propósito? Se habla de que ingresó mucho dinero extra por efecto del turismo en la ciudad de Cuenca, unos 3 decenas de millones. Así hemos escuchado. Lamentablemente también ante la administración municipal nosotros estamos realmente muy mal. Pedimos espacios para que nuestros socios, los verdaderos artesanos, pues expongan, vendan sus productos,
se nos negó, y la sorpresa fue que se había dado a otras personas, entiendo yo, de algunas otras organizaciones, pero más bien esas personas nos llamaron a revender los espacios públicos. Una carpa se nos pedía $350, $200, $500, dependiendo del lugar. ¿Qué significa esto? Que su gremio no tiene reconocimiento por parte del municipio de que no se le abre espacio. No se nos abren los espacios, no se nos quiere dar. Intentamos en abril se nos dio para unas 3, 4 carpas. Luego de eso hablamos nosotros, pero yo personalmente con el alcalde pidiéndole que se nos dé los espacios. Se ofreció para noviembre, pero más bien en noviembre sí se nos negó totalmente, no se nos dio ningún espacio. Claro, la justificación es de que ya habían entregado a otras personas, a otras organizaciones, pero la sorpresa fue de que cuando nos dan la negativa, también nos llama a la persona que tenía los espacios de revendernos. Entonces, ¿quién o quiénes manejaron la plaza artesanal, por ejemplo, que sería el lugar más indicado para este tipo de actividades durante unas No les fiestas? sabría decir a qué organizaciones dieron, no tengo el conocimiento, pero sé que dieron a diferentes organizaciones. Quien maneja esto es áreas históricas, y ellos son quienes asignan los espacios. Hay aquí en Cuenca una vieja institución y que tiene una historia en general positiva. El SIDAP sigue funcionando. El SIDAP tenía y tiene desde sus orígenes esa misión de apoyar la artesanía local. Tiene funciones incluso a nivel latinoamericano. Sí, el SIDAP realmente con nosotros no ha trabajado. La verdad es, no puedo decirle otra cosa, más o menos ellos tienen una función, una visión elitista, ¿no? O sea, de que los artesanos reconocidos, ya los que tienen mucho reconocimiento, que se lleva a nivel nacional o internacional, con ellos trabajan. Jamás apoyan al pequeño artesano o al que está queriendo salir adelante. Jamás ellos nos han invitado siquiera para quizás ponernos de acuerdo para las ferias, para dar algún espacio a los que están federados. Eso no lo han hecho. Entonces el SIDAP realmente no ha servido para los artesanos locales, más allá para los artesanos que ya, como le digo, son ya muy reconocidos, ¿no? ¿Cuáles serían, señor Barros, su pedido concreto, más que el suyo personal, el de la Federación de Artesanos de Cuenca, para las autoridades locales en primer lugar y luego para el gobierno nacional? Bueno, para las autoridades locales, que nos den los espacios para poder trabajar, que se nos facilite la obtención de los permisos de funcionamiento, porque ahora se ha vuelto un problema. Si usted tiene un letrero, ya no le quieren dar el permiso, le dicen que tiene que cambiar, en fin, un sinnúmero de trabas que nos están poniendo desde el municipio. Cuando haya ferias, pues que se nos asignen espacios. Tampoco es que la federación quiera todos los espacios. Nosotros tendremos, qué sé yo, 20, 30 carpas y no más. Tampoco es que vamos a decir dennos todo, pero se debe dar los espacios también a los federados, ¿no? A personas que estamos en la federación, y no así a intermediarios para que luego revendan esos espacios. Eso es lo que nosotros pedimos, y sobre todo también al municipio, que cuando se hagan las compras públicas, uniformes para etapas, este tipo de cosas, quede acá en Cuenca, no solo para los artesanos, para todos quienes puedan producir. Pues imagínense, en alguna institución que pertenece a la corporación municipal, alguna vez mandaron a hacer uniformes y los uniformes vinieron desde Ambato, porque supuestamente aquí no hay la capacidad de hacer los uniformes. Imagínense Cuenca, una ciudad donde existen muchísimos textileros, pero sin embargo no se pudo hacer. Nos contaba alguna candidata que cuando dirigió alguna institución también, los zapatos vinieron desde Ambato, unos zapatos que ella misma decía que a la semana ya se dañaron. Entonces, ese tipo de cosas, ojalá la nueva administración o el propio alcalde, si es que es reelecto, porque sabemos que está yendo a la reelección, pues arreglen esto, ¿no? Ya quizás ya se mejora. Y al gobierno nacional realmente que se derogue esto del RIMPE, que la facturación electrónica se amplíe los plazos, no se reduzcan los plazos. No estamos en contra de la facturación electrónica, se amplíen los plazos, y también el rango de 20,000 hasta $100,000 no deberían dar facturación electrónica, deberían todavía manejarse con la factura física, como estaba establecido. El 2023 nosotros, los que facturamos más de $100,000, teníamos que incorporarnos ya a la facturación electrónica, y nosotros no hemos dicho nada, no hemos protestado, porque si usted vende arriba de los $100,000, debe tener la capacidad quizás para implementar esto. Usted personalmente, no. Señor Barros, ¿a qué rama de la artesanía se dedica? Yo me dedico a las carrocerías. Carrocerías, sí, los cajones para de vehículos. Madera, para vehículos, las camionetas, camioncitos, ese tipo de cosas, furgones, valga la ¿Y cómo le va en general? En este momento mal, estamos mal.
se ha disminuido, que sé yo, no estamos ni siquiera a un 20% de la capacidad. No se evidencia una recuperación económica, no, que a pesar de los graves problemas del país que pasan por la seguridad y los temas de carácter político, la corrupción que continúa, etcétera, se dice que el país está avanzando económicamente. Algunas cifras así lo demuestran. ¿No se siente esto todavía? No, a nivel de nosotros, de micro, medianos empresarios, no hay ninguna reactivación. La verdad, he conversado con muchísimos compañeros, amigos que no necesariamente son artesanos, pero que no estamos en los rangos altos de ventas y todos realmente se quejan, es una queja. Gracias al señor Barros y esperemos que este pedido llegue a quien corresponda. Gracias, Gustavo, por la invitación y esperemos que nuevamente algún rato podamos conversar. Han escuchado al señor Freddy Barros, él es presidente de la Federación de Artesanos de la Ciudad de Cuenca, y nos vamos con temas de salud.